Hola, bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a abordar el tema de flujo de fluidos en tuberías. La mecánica de fluidos pretende transmitir los conceptos fundamentales de las leyes que rigen el comportamiento de los fluidos para que se puedan entender y abordar problemas reales de ingeniería en sus diversos campos de aplicación. La mecánica de fluidos comprende una amplia gama de problemas principalmente en las obras e instalaciones hidráulicas. Podemos verlo en tuberías, en canales, en presas, entre otros. En el siguiente video se establecerán algunos parámetros en forma generalizada de los conceptos básicos y ecuaciones elementales de los sistemas y así vamos a poder determinar la incidencia de estos en la mecánica de fluidos. Hablaremos acerca del número de Reynolds. El número de Reynolds se puede definir como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Está relacionado con la densidad, la viscosidad, la velocidad y dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional que interviene en numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que el flujo pueda considerarse laminar para un número de Reynolds pequeño o turbulento para un número de Reynolds grande. Vemos entonces que es una relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas, que viene definido por la ecuación número de Reynolds igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, o lo que es lo mismo, la velocidad por el diámetro por la densidad entre la viscosidad dinámica. Ahora vamos a pasar al flujo laminar. Es uno de los dos tipos principales de flujo en fluido. Se llama flujo laminar o corriente laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado o suave. En un flujo laminar, el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave llamada línea de corriente. Esto lo podemos apreciar en la imagen. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Determinar el tipo de flujo que tiene lugar en una tubería de 30 centímetros de diámetro cuando fluye fuel oil a 15 grados centígrados a una velocidad de 1 metro por segundo. Tenemos los siguientes datos. El diámetro, que son 30 centímetros. Es importante que trabajemos en las mismas unidades, por eso esos 30 centímetros se deben pasar a metros. Viscosidad cinemática del fuel oil a 15 grados centígrados y la velocidad. Reemplazamos en la fórmula Reynolds es igual a la velocidad del fluido por el diámetro sobre la viscosidad. Esto es igual a 1 por 0,3 sobre 2,06 por 10 a la menos 4. Esto da un valor de 1456,31. Este valor es menor que 2000, por lo tanto, este fluido es laminar. ¿Qué es el flujo turbulento? Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos, es decir, no coordinados, como por ejemplo el agua en un canal de gran pendiente. Debido a esto, la trayectoria de una partícula se puede predecir hasta una cierta escala, a partir de la cual la trayectoria de la misma es impredecible, más precisamente caótica. Vamos a ver ahora un ejemplo. Para un flujo de régimen turbulento, ¿qué diámetro de tubería será necesario para transportar un caudal de 350 litros por minuto de agua a 15 grados centígrados? Siguiendo la metodología que hemos tratado, debemos sacar primeramente los datos. La viscosidad cinemática del agua a 15 grados centígrados la podemos obtener de una tabla en internet, que es igual a 1.13 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. El volumen que vamos a transportar, el caudal, es igual a 350 litros por minuto en un tiempo de 60 segundos. Tenemos que el caudal Q está dado por la ecuación Q es igual al volumen sobre el tiempo. Entonces, para expresar el caudal en metros cúbicos sobre segundo, igualamos a 0.35 dividido 60 y obtenemos un valor de 5.83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Ya que tenemos el caudal, vamos a reemplazar este valor en la ecuación de continuidad, de donde sabemos que la velocidad es igual al caudal sobre el área transversal. Entonces la velocidad sería igual a 5.83 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo sobre el área del círculo, que está expresada en términos del diámetro para facilitar los cálculos. Una vez calculada la velocidad, reemplazamos en la ecuación del número de Reynolds, de donde sabemos que la velocidad
por el diámetro sobre la viscosidad cinemática es igual al número de Reynolds. Como se trata de un flujo turbulento, igualamos la ecuación a 4000, ya que para flujos turbulentos se sabe que el número de Reynolds por experiencia es mayor a 4000. Igualando la ecuación a 4000 despejamos el diámetro y sabemos que es igual entonces a 1.64 metros. Velocidad crítica. La velocidad crítica es aquella velocidad por debajo de la cual toda turbulencia es amortiguada por la acción de la viscosidad del fluido, que es una propiedad física característica de todos los fluidos, que surge de las colisiones entre las partículas del fluido que se mueven a diferentes velocidades, provocando una resistencia a su movimiento. Para un régimen laminar en tuberías viene fijado por un valor del número de Reynolds alrededor de 2000 en la mayoría de los casos prácticos. Veamos un ejemplo. Calcular la velocidad crítica para una tubería de 10 centímetros que transporta agua a 25 grados centígrados. Entonces, el agua a 25 grados centígrados tiene una viscosidad cinemática de 0,893 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Este valor lo pueden obtener desde una tabla de viscosidades en internet. Para una velocidad crítica, el número de Reynolds máximo es de 2000, por lo que podemos obtenerla de la expresión de número de Reynolds. Despejando velocidad crítica, podemos ver que es la viscosidad cinemática por el número de Reynolds sobre el diámetro de la tubería. Reemplazando los datos se tiene que la velocidad crítica es 17,86 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Tensión cortante en la pared de una tubería. Es la fuerza tangente que actúa sobre una superficie. La tensión cortante en la pared de una tubería está dada por la ecuación. Tensión cortante igual a F por ρ por B cuadrado sobre 8, donde F es el coeficiente de fricción, ρ es la densidad y B es la velocidad. La tensión cortante varía linealmente a lo largo de la sección así. Tensión cortante igual a WH sub L por R sub 0 sobre 2L, donde W es el peso específico, que es el peso por unidad de volumen, H sub L es la pérdida de carga, R es el radio de la tubería y L es la longitud de la misma. Distribución de velocidades. La distribución de velocidades en una sección recta seguirá una ley de variación parabólica en un flujo laminar. La velocidad máxima tiene lugar en el eje de la tubería y es igual al doble de la velocidad media. El perfil en el flujo laminar puede expresarse así: B es igual a B sub E menos W por HL por R al cuadrado sobre 4 μ por L, donde B es la velocidad media o la velocidad en un punto de la tubería, B sub E es la velocidad en el eje de la tubería, W es el peso específico, μ es la viscosidad dinámica, H sub L es la pérdida de carga y R es el radio de la tubería. La ecuación de Darcy-Weisbach es una ecuación empírica que relaciona la pérdida de carga hidráulica o pérdida de presión debido a la fricción a lo largo de una tubería dada con velocidad media del flujo del fluido. Contiene un factor adimensional, conocido como el factor de fricción de Darcy o de Darcy-Weisbach, el cual es 4 veces el factor de fricción de Fanning, con el cual no puede ser confundido, donde la pérdida de carga es igual al factor de fricción por la longitud de la tubería por la velocidad al cuadrado dividido el diámetro de la tubería por 2 veces la gravedad. Pérdida de carga en un flujo laminar. Todo flujo a través de un tubo sufre pérdidas de presión debido a la interacción con la tubería por factores como la fricción que sufre el paso por ella. Particularmente, es posible definir la pérdida de carga para un flujo laminar a través de una tubería horizontal empleando la fórmula de Hagen-Poiseuille, cuya expresión es 32 veces la viscosidad dinámica por la longitud de la tubería por la velocidad media entre la densidad por la gravedad por el diámetro al cuadrado. Aquí podemos ver que la pérdida de carga es la diferencia de presiones. Sin embargo, estos problemas se abordan con la diferencia de presión mediante las alturas piezométricas. Esto con el objetivo de facilitar la aplicación en casos prácticos, por lo tanto bien expresado en metros. Ahora veamos un ejemplo para entenderlo mejor.
En una empresa productora de alimentos se tiene un tubo de 500 metros de longitud horizontal con diámetro de 5 centímetros que transporta agua a 20 grados centígrados con una velocidad media de 0.02 metros por segundo. De manera que se hace necesario determinar las pérdidas de carga dadas a lo largo de su trayectoria para facilitar la optimización de la producción. Los factores intrínsecos en este problema son nu, que viene siendo la viscosidad dinámica, que es de 0.01 pascales, la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad en la Tierra de 9.8 metros por segundo al cuadrado. La longitud del tubo en este caso es de 500 metros. Tenemos un diámetro de 5 centímetros que pasado a metros es 0.05 metros y la velocidad media del fluido es de 0.02 metros por segundo al cuadrado. Al hallar el número de Reynolds, reemplazando la ecuación, obtenemos que es 1000. Dado que el número de Reynolds es 1000, el flujo es laminar, por lo tanto, usamos la fórmula de Hagen-Poiseuille para hallar la pérdida de carga. Vemos que esta ecuación viene definida con estos factores: la velocidad media, la longitud, el número de Reynolds, el diámetro y la gravedad. Basta entonces con reemplazar los valores definidos en nuestro problema y así obtenemos que la pérdida de carga expresada en metros es de 0.026 metros. Coeficiente de fricción. Es un parámetro dimensional que se utiliza en física de fluidos para calcular la pérdida de carga en una tubería debido a la fricción. Para el régimen laminar en todas las tuberías y para cualquier fluido, el valor del coeficiente de fricción F viene dado por F es igual a 64 sobre RE, donde RE es el número de Reynolds. Para flujo turbulento, muchos ingenieros hidráulicos e investigadores se han esforzado en el cálculo de F, tanto a partir de sus propios resultados como de los resultados obtenidos por otros investigadores. Para flujo turbulento en tuberías rugosas o lisas en general, las reyes de resistencia universales pueden deducirse a partir de F es igual a 8 veces la tensión sobre la densidad por la velocidad al cuadrado. Para tuberías lisas, se tienen en este caso dos posibles opciones. Para flujos con número de Reynolds comprendidos entre 3000 y 100.000, según Blasius, se tiene que F es igual a 0,316 sobre Reynolds a la 0.25. Y el segundo caso, para flujos con número de Reynolds de hasta 3 millones aproximadamente, la ecuación de von Karman modificada por Planck dice que 1 sobre la raíz de F es igual a 2 veces el logaritmo natural de Reynolds por la raíz de F menos 0,8. En ecuaciones de este tipo observamos que F es una variable iteradora porque aparece a ambos lados de la igualdad, de manera que se hace necesario aprender a solucionar este tipo de ecuaciones usando las herramientas adecuadas. Coeficiente de fricción para tuberías rugosas. En muchas ocasiones, en la práctica, se hace necesario tener en cuenta la rugosidad de los materiales. Para ello se emplea la ecuación de Nick-Grace, la cual está definida así: 1 sobre raíz de F es igual a menos 2 veces logaritmo de E, que es el coeficiente de rugosidad del material, entre 3.71 veces el diámetro. La rugosidad del material se puede consultar fácilmente en este tipo de tablas. Ecuación de Colebrook es una de las ecuaciones más utilizadas para la determinación del coeficiente de fricción para todas las tuberías. Veamos un ejemplo. Calcular el coeficiente de fricción para un fluido teniendo en cuenta la ecuación de Colebrook, donde nos dan el número de Reynolds, D, que es el diámetro, E, que es la rugosidad de la tubería, y E sobre D, que es la rugosidad relativa. Despejamos de la ecuación F, que es el coeficiente de fricción. Este tipo de ecuaciones se soluciona por método de variables iteradoras y reemplazando los datos nos da que el coeficiente de fricción es 0.01 y no tiene unidades, es adimensional. Otras pérdidas de carga. Por lo general, en las tuberías se incluyen accesorios para controlar el flujo. La pérdida de carga en este caso viene dada por la constante, que se encuentra fácilmente en tablas de este tipo, la velocidad y 2 veces la gravedad. Veamos un ejemplo. A través de una tubería fluye agua a una velocidad de 8 metros por segundo.
En un punto de su recorrido hay una válvula de control instalada de manera que incide en el flujo. Calcular la pérdida de carga debido a la válvula cuando ésta se encuentra abierta. Ya tenemos la velocidad, que es de 8 metros por segundo, y también conocemos la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Lo único que nos haría falta es averiguar cuál es la constante. Si vamos a la tabla vemos que en una válvula de control abierta la constante es aproximadamente de 3. Por lo tanto, reemplazando la ecuación, tenemos que la pérdida de carga, dado en alturas piezométricas, es de 9.79 metros.